Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Trump ha anunciado nuevos aranceles del 25% a las importaciones de automóviles, productos farmacéuticos y chips, remarcando que Europa ha sido muy injusta con Estados Unidos. Aquí en España hemos conocido que Luis Rubiales ha sido condenado a pagar 10.800 euros de multa por el beso a la jugadora Jenny Hermoso. El juez ha visto un delito de agresión sexual. Rubiales evita ir a prisión tanto por el beso como por las supuestas coacciones a la jugadora, del que han quedado absueltos los 4 acusados. Además, en tribunales, el juez del caso Koldo ha impuesto medidas cautelares al diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que retira el pasaporte y prohíbe salir de España, mientras continúe en calidad de investigado. Por otro lado, el Papa muestra una leve mejoría durante su recuperación de la neumonía bilateral que padece. Vamos con la actualidad del día. El presidente de Estados Unidos anunció el martes que planea imponer aranceles del 25% a las importaciones de automóviles, así como semiconductores y productos farmacéuticos. Olaf Scholz y Friedrich Merz se enfrentaron en el último debate antes de las elecciones del domingo. Los líderes europeos estarán invitados a las conversaciones de paz sobre Ucrania en Washington la próxima semana. Hamás devolvió los cadáveres de 4 rehenes israelíes, entre ellos el de una madre y sus 2 hijos, cuya muerte se temía desde hace tiempo. El presidente de Estados Unidos anunció el martes que planea imponer aranceles del 25% a las importaciones de automóviles, así como a semiconductores y productos farmacéuticos. Esto se produce después de que ya anunciara la misma tasa sobre las importaciones de acero y aluminio. Trump lleva arremetiendo contra lo que califica de trato injusto de las exportaciones automovilísticas estadounidenses en los mercados extranjeros. La Unión Europea aplica un arancel del 10% a las importaciones de vehículos, 4 veces más que el arancel del 2,5% aplicado a los turismos en Estados Unidos. La Unión Europea ha sido muy injusta con nosotros. Tenemos un déficit de 350.000 millones de dólares. No toman nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, se llevan muy poco y vamos a tener que enderezar eso. Y lo haremos, no me cabe duda. Trump afirma que el terreno de juego está inclinado en contra de las empresas estadounidenses, ya que otros países suelen gravar las exportaciones estadounidenses a un tipo más alto que Estados Unidos grava las suyas. Pero muchos economistas que critican la medida argumentan que el impuesto adicional sobre los importadores suele repercutirse en los consumidores. ¿Ha dado el órdago de Macron sus frutos tras 2 cumbres con países de la Unión Europea y la OTAN para presentar un frente unido al acercamiento entre Moscú y Estados Unidos? Pues parece que por fin Europa está invitada a la mesa de negociaciones. Justo después de la segunda reunión de París, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, Mike Waltz, anunció que tanto Macron como el primer ministro Keir Starmer serán invitados a la Casa Blanca la próxima semana. Uno de los principales temores a día de hoy es que Trump pueda llegar a un acuerdo con Rusia que vaya en contra de los intereses de seguridad tanto de Ucrania como de la Unión Europea. Pero aparte del consenso general de que Rusia es una amenaza, el bloque de 27 países sigue profundamente dividido sobre cómo responder a ella, especialmente en lo que respecta al envío o no de tropas de mantenimiento de la paz a Ucrania. Sin embargo, el presidente francés anunció en su cuenta de X que las decisiones relativas a la seguridad europea se tomarán en los próximos días y semanas, afirmando que el bloque de los 27 está convencido de la necesidad de aumentar los gastos y las capacidades de defensa y seguridad de Europa. Sofía Katsankova, reporting from Paris for Euronews. Hamás devolvió el jueves los cadáveres de 4 rehenes israelíes, entre ellos el de una madre y sus 2 hijos, cuya muerte se temía desde hace tiempo. Hamás afirma que murieron en ataques aéreos israelíes al principio de la guerra. Cientos de personas, en su mayoría combatientes de Hamás enmascarados, se congregaron en el lugar de la entrega a las afueras de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza. Los israelíes han celebrado en las últimas semanas la devolución de 24 rehenes vivos en el marco de un frágil alto el fuego que puso fin a más de 15 meses de guerra.
La entrega del jueves será un sombrío recordatorio de los que murieron en el cautiverio cuando las conversaciones que condujeron a la tregua se prolongaron durante más de un año. Por otra parte, esta entrega de rehenes también podría impulsar las negociaciones sobre la segunda fase del alto el fuego, que apenas han comenzado. La primera fase de las negociaciones finalizará a principios de marzo. Mejora el estado de salud del Papa Francisco. Tras pasar una noche tranquila, el Santo Padre se ha animado a levantarse de la cama para desayunar, según ha informado el Vaticano. Los últimos análisis médicos han destacado la mejora en algunas de las inflamaciones que sufre el Sumo Pontífice. El Papa, que en diciembre cumplió 88 años, se recupera actualmente de una neumonía bilateral en un hospital de Roma. Allí recibió el miércoles la visita de Giorgia Meloni. Después de conversar con él durante 20 minutos, Meloni señaló que el Papa estaba de buen humor y había bromeado como suele hacer siempre. El Sumo Pontífice ingresó en el centro hospitalario el pasado viernes 14 de febrero debido a una bronquitis. Días más tarde le diagnosticaron una neumonía bilateral de la que se recupera actualmente. El canciller alemán Olaf Scholz y el líder de la oposición Friedrich Merz se enfrentaron este miércoles en un último debate cara a cara antes de las elecciones del próximo domingo. Durante el debate, los candidatos hablaron de inmigración, economía y seguridad. Aunque los sondeos preelectorales sitúan en cabeza al bloque de centro-derecha de Merz, Scholz cree que muchos votantes siguen indecisos. Estoy convencido de que esta vez ocurrirá algo que rara vez ha ocurrido hasta este punto en elecciones anteriores. Algunas personas irán a las elecciones, a las cabinas electorales, decidirán a quién y a qué partido votar. Y creo que al final muchos me darán un nuevo mandato para liderar el próximo gobierno. Merz ha hecho de la inmigración y la economía temas centrales en su campaña. Y si no resolvemos estos dos problemas, entonces tú, nosotros y todos los partidos democráticos del centro político no nos enfrentaremos a un mero cambio en las elecciones federales de 2019, sino que nos deslizaremos hacia el populismo de derechas para siempre. Y estoy aquí para evitar exactamente eso. El llamamiento de Merz a un enfoque más restrictivo de la inmigración llevó a sus oponentes, incluido Scholz, a acusarle de estar dispuesto a colaborar con la ultraderechista AfD. Merz insiste en que su posición no ha cambiado y que no trabajará con el partido. Aunque Merz y Scholz discutieron sus diferencias, también parecieron estar de acuerdo en bastantes temas. ¿Qué futuro le depara a Alemania, la primera potencia europea? Vamos a París para ver cómo algunos franceses reconocen la importancia de los comicios del domingo y su impacto en las relaciones franco-alemanas. Muchos parisinos estarán pendientes también del ascenso de Alternativa para Alemania. Normalmente es importante para Europa, pero no nos interesa tanto. Personalmente no me interesa. Tal vez no siga la actualidad a diario, pero sí me interesará ver los resultados. ¿Qué le interesa en particular? Me gustaría saber si la extrema derecha sube al poder en Alemania o no, porque es bastante preocupante. Estaré pendiente porque va a afectar a toda Europa y marcará una tendencia en Francia dentro de 2 años. ¿A qué tipo de tendencia se refiere? Vamos a ver un auge de los extremismos y eso marcará el pulso. Y creo que lo que pasó en Estados Unidos se va a reflejar en Europa, así que va a ser interesante ver qué pasa. Sí, los he visto a todos, aunque no sabría nombrarlos. El de arriba a la izquierda debe ser el canciller. Es el único que podría nombrar. Me interesa porque es un país muy importante en la Unión Europea. Así que es interesante saber lo que va a pasar exactamente. Reconozco a Olaf Scholz y reconozco a la candidata de extrema derecha de la AfD.
En República Checa, 2 mujeres han sido asesinadas en un ataque con cuchillo en un centro comercial de la ciudad Hradec Králové, a unos 115 kilómetros al este de Praga. Los hechos ocurrieron en una tienda en la que ambas mujeres trabajaban como empleadas. Un joven de 16 años ha sido detenido cerca del lugar de los hechos. Alcanzamos al hombre sospechoso unos 10 minutos después, a menos de 1 kilómetro de la escena del crimen. Fue detenido por los agentes de policía. En un principio se informó de que las víctimas habían resultado heridas, pero más tarde la policía confirmó que habían muerto. Ninguna de las dos ha sido identificada. De momento, la investigación no ha arrojado luz sobre el motivo del ataque. La policía asegura que la situación está bajo control y que no hay peligro para los ciudadanos. La Comisión Europea presentó este miércoles su estrategia para el sector de la agricultura. Aunque no parece dar marcha atrás en los objetivos climáticos, el Ejecutivo Comunitario afirma que ahora quiere tener más en cuenta las necesidades económicas de los profesionales. En ese sentido, defiende, por ejemplo, que no tratará de imponer, sino de fomentar la reducción del uso de pesticidas. Los grupos ecologistas señalan que al plan le falta una dirección clara. Los representantes de la industria se acogen favorablemente al plan, pero señalan que el presupuesto de la política agrícola común no se menciona en la hoja de ruta. Ha desaparecido, y quiero recordarles que estaba en el diálogo estratégico. Era un mensaje contundente de todos los socios que se sentaron a la mesa. La Comisión Europea tiene previsto combatir las prácticas desleales y adecuar los productos importados a las normas europeas. También propone una simplificación administrativa, una expresión que ha dejado perplejos a los verdes del Parlamento Europeo. No sabemos qué quieren decir realmente con simplificación. ¿Simplificación, menos burocracia? ¿O significa menos regulación, menos medio ambiente, menos clima? Si esto es desregulación, entonces no es una buena idea. La Comisión subraya que esta hoja de ruta pretende hacer de la agricultura un sector estratégico para la soberanía europea y añade que se trata solo de un punto de partida que debe conducir al próximo marco financiero de la política agrícola común después de 2027. Este coloso custodia la entrada de la ciudad de Ternivka en el este de Ucrania. Estamos en el corazón de la principal cuenca minera de carbón de Ucrania, en el Donbass occidental. Un recurso crucial para el suministro energético del país y un objetivo potencial para las fuerzas rusas. La mina de carbón más antigua de la zona sigue funcionando a pleno rendimiento con la ayuda de un número cada vez mayor de mujeres, ya que cada vez se movilizan más hombres a la línea de frente. Oksana Polishik trabaja en esta mina. Intento ayudarme a mí misma y a mi país. Este trabajo es duro, pero es posible. Me las arreglo, puedo con todo. Oksana huyó de su ciudad natal, Bakhmut, en la región de Donetsk, bajo un intenso ataque ruso. Su padre y su hijo mayor murieron en los bombardeos. Muchas mujeres de aquí fueron desplazadas por la guerra, perdiendo sus casas y sus antiguos trabajos. Tatiana era niñera, Irina era contable. Su trabajo en la mina les asegura el sustento. También les permite participar en la guerra. Probablemente sea muy importante para todos hoy en día hacer lo que sea para ayudar, en vez de quedarse sentada. Y esta es mi propia contribución a la estabilidad de nuestra economía y de nuestro país. Antes de la guerra, una ley de la época soviética prohibía a las mujeres trabajar bajo tierra en las minas ucranianas. Ahora representan alrededor del 5% de la mano de obra subterránea de esta mina. Una presencia bienvenida, dice el marido de Irina, que lleva años trabajando aquí. En algunas tareas las mujeres rinden más que los hombres. Es agradable y tranquilizador saber que Irina está cerca de mí. La ansiedad siempre está presente. Mientras estamos bajo tierra, nunca se sabe lo que pasa en la superficie. Pase lo que pase en cualquier situación, nos apoyamos mutuamente. Así que aquí me siento bien.
Las minas del Donbass occidental representan el 80% de la producción de carbón del país. Su incautación o destrucción significaría cortes de energía críticos en todo el país. ¿Cuál es la diversidad de la población de la Unión Europea? Alrededor de 44,7 millones de personas nacidas fuera de la Unión Europea vivían en un país de la Unión Europea a principios de 2024. Esta cifra representa el 9,9% de la población de la Unión Europea y supone un aumento de 2,3 millones respecto al año anterior. El mayor número de personas nacidas en el extranjero que viven en países de la Unión Europea se encuentra en Alemania, con 16,9 millones de personas. Le siguen Francia, con 9,3 millones, España, con 8,8 millones e Italia, con 6,7 millones. En cambio, los nacidos en el extranjero representaban menos del 5% de la población de Polonia, con el 2,6% de su población residente. Le siguen Rumanía, con un 3,1%, Bulgaria con un 3,3% y Eslovaquia con un 3,9%. Entre 2014 y 2024, la proporción de personas nacidas en el extranjero aumentó en la mayoría de los países de la Unión Europea. En los últimos 10 años, la proporción de personas nacidas en el extranjero disminuyó, solo en Letonia y Grecia. La media de edad en la Unión Europea para un individuo es de 45,1 años, mientras que para los nacidos en el extranjero que viven en la Unión Europea es de 43,1 años. Los ciudadanos ucranianos, turcos y marroquíes eran los tres grupos más grandes de ciudadanos extracomunitarios que vivían en los países miembros de la Unión Europea en 2024. No, Olaf Scholz no ha convocado el estado de emergencia en Alemania. Los esfuerzos de Donald Trump por iniciar conversaciones de paz con Rusia sin ucranianos ni europeos en la mesa ha sorprendido a los líderes de todo el continente. Pero algunas reacciones se han sacado de contexto en Internet. Estos usuarios han afirmado erróneamente que el canciller alemán Olaf Scholz ha pedido el estado de emergencia en Alemania debido a los esfuerzos de Estados Unidos por negociar con Rusia sin consultar a Europa. Pero sus palabras han sido manipuladas y sacadas de contexto. Esto es lo que dijo. El Bundestag debería aprobar una resolución lo antes posible, clasificando la guerra de Ucrania y sus graves consecuencias para la seguridad de Alemania y Europa como una emergencia en el sentido del artículo 115, párrafo segundo, de la ley fundamental. Scholz se refiere al Notlage, que significa emergencia, pero los usuarios de las redes sociales han sugerido erróneamente que se refiere a un estado de emergencia o Notstat, que el gobierno puede introducir en tiempos de crisis y que puede recortar severamente los derechos de los ciudadanos. Scholz también hace referencia a un artículo de la ley fundamental alemana que permite excepciones al llamado freno de la deuda del país, en situaciones de emergencia excepcionales. El democristiano Friedrich Merz, favorito para ser el próximo canciller alemán, ha dicho que también está abierto a activar esta excepción para aumentar el gasto en defensa dada la guerra en curso en Ucrania. Si bien Scholz ha expresado su alarma por los acercamientos de Trump a Rusia, rechazando una paz dictada sobre Ucrania, no ha indicado que esto pueda llevar a un estado de emergencia en Alemania. Hasta aquí las noticias de este jueves. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Les dejamos con el tiempo y el no comment del día, en el que verán cómo el Etna está atrayendo a turistas que acuden a ver la erupción volcánica mientras practican deportes de invierno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.